agradecemos entonces a nuestros hermanos que nos han ayudado con la oración. Y en este momento entonces vamos a... ¿Me escuchan? Los de Zoom. Sí, sí me escuchan. ¿Y aquí? También. Entonces en este momento vamos a escuchar a nuestros hermanos, a Alejandro y a Patti, contarnos un poco sobre qué va esto, ¿verdad? Sobre la llamada Respuestas Generosas, que cada uno y cada una de nosotras estamos llamados en este camino de la vida a dar, ¿verdad? En diferentes situaciones de nuestra vida. Entonces, agradecemos a Alejandro, que estamos rezando también por él en este tiempo que se prepara para su ordenación presbiteral. Y agradecemos a Patti, hermana en la diaconía. Vivimos aquí en comunidad para los que están ahí en otros países. Y con ustedes entonces Alejandro y Patti. Bueno, buenas tardes a todos los que nos miran a través de Zoom y a ustedes que están aquí presentes. Alejandro, bueno, es para nosotros de verdad una gran alegría estar aquí hoy. Bueno, yo estoy un poco nerviosa, no sé si Alejandro. Bueno, estamos aquí para, como ya dijo Bea, ¿no? A hacer esta primera presentación, soñando con Padre Otorino. Y nuestro tema es un sueño presente en respuestas generosas. Pero nos preguntamos cómo comenzó todo esto, ¿verdad? Aquí en esta diapositiva miramos al Padre Otorino y hay dos fotografías que parecen un poco viejitas, ¿verdad? Una casa, una casita, la caseta se llama, y otra donde están unos niños afuera comiendo. Bueno, el Padre Otorino nació en Vicenza en 1915 y se ordenó sacerdote el 26 de mayo de 1940. Recién ordenado, a él lo nombraron vicario en una parroquia que se llama Araceli, y a él le cuestionaban mucho desde el principio la realidad que estaban viviendo. En 1940 ya estaba la Segunda Guerra Mundial en su auge, ¿no? Y a él le cuestionaba mucho digamos, este contraste fuerte que había entre la parroquia y los jóvenes y niños, que muchos vivían en la calle, otros iban quedándose huérfanos a causa de la guerra y que vivían en la periferia de esta parroquia. Después de mucho cuestionarse sobre esta realidad y de pedirle muchas pruebas a Dios, ¿no? El Padre Otorino siempre hablaba con Dios así, con mucha familiaridad, y le pedía que le contestara con pruebas específicas. y entonces, después de pedirle esta prueba a Dios, ¿no? El 24 de mayo de 1941, él inicia la obra. ¿Y cómo la inicia? Pues empezó en el sotopalco, le decimos, ¿no? En el sótano del teatro de esta parroquia. Él empieza con una puerta vieja y unas piedras que fueron a recoger al cementerio después de un bombardeo, y hace una pequeña mesa. Ahí en este sótano él empieza con unos niños que primero eran poquitos, ¿verdad? Llegaban a comer ahí con él y estaban durante el día. Él los mandaba después a dormir a otro lugar. Pero estos poquitos poco a poco se van haciendo muchos. Y él quiere darle una respuesta a esto que Dios le estaba pidiendo. Desde el principio, cuando él siente la llamada de Dios, él le pide a Dios que pueda hacer siempre su voluntad.
y eso es lo que él quiere cumplir. Entonces inicia en la caseta, en la casita, con varios niños, ¿no? Les enseña oficios y así van aprendiendo un trabajo digno para después que fueran grandes, puedan trabajar y con sus manos, ¿no? Y ahí mismo empieza también el semillero de esta congregación que después él decide iniciar. Muy bien, entonces como ya decíamos, estamos este año, 1941, empezó la obra. En el 2021 estamos cumpliendo 80 años, ¿no? 80 años que el Padre Otorino empieza esta familia. Primero empieza la congregación, ¿no? Y ahora, como ya dijimos también, próximamente vamos a celebrar la consagración presbiteral del diácono Alejandro. Entonces, vamos a ver ahora un video que nos va a introducir un poco a lo que somos, la familia del Padre Otorino. Dios camina con su pueblo. En la riqueza de los carismas que el Espíritu suscita en la Iglesia está también el nuestro. Un carisma confiado al Padre Otorino Sanón, que respondiendo al llamado de Dios, fundó la Pía Sociedad San Cayetano, una congregación de religiosos, presbíteros y diáconos. Algunas mujeres se dejaron fascinar por el mismo carisma y quisieron profesar su vida religiosa como hermanas en la diaconía. Al mismo tiempo, también muchos laicos, hombres y mujeres, se dejaron iluminar por el mismo carisma, asumiendo el empeño como amigos del Padre Otorino, de vivirlo cada uno en su situación específica de vida. Podría ser en un futuro nacer otra forma de vivir este carisma confiado al Padre Otorino. Los religiosos, presbíteros y diáconos, hermanas en la diaconía y los amigos somos la familia del Padre Otorino, con la vocación de vivir todos el mismo carisma. Llamados a contemplar, vivir y promover el misterio de Jesús sacerdote del cielo. Bien, entonces, frente a la pregunta también de qué es la familia del Padre Otorino, vamos a decir solo brevemente, así si les queda la curiosidad, habrá otro encuentro más para poder hablar y poder decir de qué es la familia del Otorino. Pero si ahora hablamos y ahora actualmente nos referimos a la familia del Otorino, hablando de 4 vocaciones específicas que compartimos en un mismo carisma. Montañera, entonces, sacerdotes
Fue lo primero que fundó Padre Otorino, una congregación religiosa hecha de sacerdotes y diáconos, y llevan adelante la vida de la pastoral de la parroquia. Entonces, como juntos, como comunidad, viviendo en la unidad, en la comunidad, vivimos alrededor de este carisma que escuchamos en el video, no podemos celebrar y promover el misterio de Jesús, viviendo en la comunidad juntos, como religiosos, misterios, sea como religiosos, sea como viviendo juntos este carisma en las parroquias, sobre todo. Teniendo en cuenta también a los jóvenes, que tenemos aquí ya bastantitos, y a los jóvenes también que están en Zoom, ¿no? Y también los lugares con mayores necesidades. Están también los amigos del Padre Otorino, que al inicio, cuando estaba Padre Otorino, hablaba de los amigos de la Pía Sociedad San Cayetano, que después se convirtieron en amigos del Padre Otorino, que son laicos, personas que viven de su trabajo, en su contexto, con sus familias, que viven el carisma y llevan el carisma a los lugares en donde están. Hay una meditación muy bonita del Padre Otorino que dice que el maestro lleva a Jesús ahí a la escuela, en donde da clase, dice. El industrial lo lleva a la fábrica, el estudiante lo lleva también a su contexto de vida. Y estos son los amigos del Padre Otorino. Pero también hay otros dos más. Bueno, las hermanas en la diaconía somos mujeres consagradas que nos inspiramos en el mismo carisma diaconal que fue concedido al siervo de Dios, Padre Otorino. Compartimos la vocación y misión de la familia otoriniana, insertándonos en comunidades, especialmente en comunidades donde están presentes también los religiosos. Aquí en La Verbena, donde estamos ahorita, vive Gianni, Bea y yo. Y en Italia ahorita está en Vicenza, Ornella y Lucia. Bueno, nos sentimos parte integrante de este proyecto de amor del Padre y queremos ser una presencia diaconal en la vida y en las actividades de la familia, ¿verdad? Como les decía, pues vivimos en comunidad, insertas en ambientes donde podamos compartir la vida de las personas, especialmente aquellas que trabajan o experimentan alguna forma especial de pobreza. Y intentamos así promover la dignidad de cada persona y que todos se sientan parte integrante de este reino de Dios. Otra parte de esta gran familia son los casados diáconos. Bueno, acá en Guatemala son parejas de casados que se están preparando desde hace ya algunos años para servir como diácono, ¿no? Parejas muy cercanas a la familia y que quieren también vivir el mismo carisma, ¿no? Sirviendo en las comunidades en donde está presente la familia del Padre Otorino. Bueno, y entonces quizás ahorita bien podría salir espontánea la pregunta, Padre Otorino fundó una familia al inicio. No, Padre Otorino fundó la Pía Sociedad San Cayetano. Nosotros ahora estamos celebrando 80 años, pero la obra de Padre Otorino viene desde hace 80 años, que no inició con la congregación, inició con un instituto, que no fue ni siquiera un instituto, fue una iniciativa de él de ayudar a niños y jóvenes que no tenían nada, para después poder empezar un instituto que después, viendo que algunos tenían como el deseo de consagrarse a Dios, inició una congregación religiosa, hecho de presbíteros, y en aquel momento les llamaba asistentes, que eran religiosos laicos consagrados, que después se convirtieron los diáconos permanentes que tenemos ahora. Y así fue como inició Padre Otorino. De esta manera inició con la congregación, que después vinieron otras personas que dijeron, nosotros también queremos compartir el carisma, laicos, y nacieron los amigos. Después vinieron algunas mujeres que querían consagrarse también a Dios en nuestro carisma y nacieron las hermanas.
Y ya en unión de todo esto, nació lo que es ahora la familia del Padre Otorino. Pero lo primero, para decir así, fue la Pía Sociedad San Cayetano, ¿no? La congregación de presbíteros y diáconos permanentes que somos ahora. Muy bien. Padre Otorino tenía un sueño. Yo creo que todos tenemos un sueño, ¿verdad? Pero Padre Otorino en realidad era un hombre soñador, un revolucionario. Él de verdad quería que todos llegáramos a conocer y amar a Jesús. Y miren, aquí en esta foto lo miramos ahí compartiendo con un montón de jóvenes, ¿no? Él estaba, creo, ahí construyendo el instituto. Era un verdadero soñador. Y tiene una frase, pero yo solo les voy a compartir el último pedacito. Sueño un mundo donde los jóvenes estén en obediente escucha de la voluntad de Dios. Como les decía al principio, el Padre Otorino de verdad quería siempre y solo cumplir la voluntad de Dios. Todo con su permiso, nada sin el permiso de Jesús. Y así quería que todos llegáramos a conocer y amar tanto a Jesús que solo quisiéramos hacer su voluntad. Él decía que escuchaba una música, pero que no era capaz de interpretarla o de cantarla. Pero era muy pilas, así, muy astuto. Y se inventaba muchas figuras y muchos, digamos, como íconos, que representaban muy bien todo lo que él quería y hacía que otros se lo pintaran. Y aquí vamos a ver uno que fue de su invención. Miramos a un par de pescadores. Con esta figura él quería representar al sacerdote y al diácono. Entonces miramos aquí en este dibujo a un pescador que está empujando un poquito a los pececitos a la red para que caigan, ¿no? Es la figura del diácono. Él decía que el diácono y el sacerdote eran figuras complementarias. Miramos que este pescador está empujando a los pececitos, ¿no? A la red. El diácono es animador de la caridad, mientras que el sacerdote es el animador a la fe. Bien, entonces, ¿hay alguna diferencia entre el diácono y el sacerdote? Me van a disculpar entonces si en vez de empezar a responder yo pregunto a ustedes, porque si no se me van a dormir. Veo alguno que ya está aquí, de los que veo aquí cabeceando. No sé si en el Zoom estarán despiertos todavía. ¿Podemos ver un ratito? A ver, ¿a alguien le gustaría intentar responder primero esta pregunta? ¿Hay alguna diferencia entre el diácono y el sacerdote? De aquí, de los jóvenes que tenemos aquí. Ustedes ya han conocido muchos diáconos, muchos sacerdotes. De los que están en el Zoom, ¿alguno le gustaría intentar también responder? A ver, Wilber, vení aquí. Te tienen que escuchar. Bueno, litúrgicamente, pues el diácono no puede consagrar ni hacer confesiones, si no soy mal, ¿verdad? He aquí un monaguillo. Gracias. A ver, ¿alguien más quiere decir algo? ¿Nadie?
Aquí. Ya, no. Sí, vamos a ver, Rosy. No se escuchan. ¿En Zoom? Ah, sí, hay alguien de Argentina. Vamos a ver. Soy Leandro y en realidad no hay mucha diferencia entre el diácono y el sacerdote. Porque Un ratito, hay Luis. Ahora, es que no habíamos escuchado aquí. Pagado. Ahí tenés que pagar. ¿Ya? ¿Ahora? Ahora sí. no hay mucha diferencia entre el diácono y el sacerdote, porque hay cosas que hace el sacerdote que el diácono las puede hacer, como un casamiento, un bautismo, y el sacerdote también las puede hacer, pero como la misa y todo eso no la puede hacer el diácono. Gracias. ¿Nos puedes decir tu nombre, por favor? Me llamo Leandro. Gustavo. Bueno, gracias. Leandro. Ah, Leandro. Estamos mal. A ver. Sí. Bien, entonces, gracias a los que respondieron, también nos ayudaron a responder. Mi respuesta es, yo más que una diferencia entre el qué hacer del diácono y el sacerdote, ¿no? Entre lo que puede hacer uno y lo que puede hacer el otro y todo eso, ¿no? Porque ya decía, en parte Wilber decía, no, el diácono no puede consagrar ni puede confesar. Y Leandro decía que el diácono puede hacer lo mismo que un sacerdote. Más que esa diferencia de qué hacer, es la diferencia del ministerio, es decir, del servicio y por ende también de la vocación, de lo que uno se siente llamado a vivir un determinado ministerio, sea un ministerio como diácono, un ministerio diaconal o un ministerio presbiteral. En nuestra congregación, como decía Patti anteriormente, ¿no? El diácono es el educador de la caridad, le decimos nosotros así, y el presbítero el educador en la fe. ¿Pero qué significa eso? Si recordamos la imagen que estaba antes, ¿voy a poder regresar, por favor? Ahí estamos. Pues esta imagen, ¿no? En donde el diácono es aquel que está empujando los peces, es decir, aquel que está en medio de las personas, que está animando a las personas a vivir su vida cristiana desde donde están. Y es aquel también que empuja, que ayuda, que anima, que vive en medio de la caridad. Es este que educa a los demás también a poder vivir la caridad, a que todos podamos ser parte de esa caridad. Y para nosotros, religiosos de la Pía Sociedad San Cayetano, también el diácono es el que recuerda también a todos los demás que tenemos que vivir esta caridad, este empujar a los demás. Y el presbítero como educador en la fe, aquel que también acompaña a vivir la fe, acompaña a vivir el encuentro con el Señor, a encontrarse con Dios también dentro de la vida sacramental. No solo celebrar misa, confesar, sino también a encontrarse con Dios, a poder vivir la propia fe. Entonces la diferencia más del hacer es en el ser, en el cómo vivir y en la vocación que uno siente y la vocación que Dios mismo le hace a cada uno de nosotros. Vamos a ver. Sí. Sigo hablando yo, perdón. Y entonces, ¿por qué Padre Ottorino pensó en religiosos si él era diocesano? Brevemente así para decir, no, Padre Ottorino, él era diocesano y un poco en el contexto en el que creció. Después también, a pesar de eso, siendo aún seminarista, él deseaba algo más de aquello de lo que él hacía. Es más, en un momento, queriendo ser misionero, quiso entrar en una congregación religiosa, pero fue el mismo obispo que lo detuvo a decirle que su misión iba a ser ahí en el lugar en donde él estaba, ¿no? Entonces, él quiso que fuéramos religiosos también para que viviéramos en comunidad,
para que viviéramos consagrados a Dios y para tener también este sentido y este ser de ser misioneros, de ir a todos los lugares en donde fuera necesario y vivir así también nuestra consagración total a Dios. Y bueno, ¿y qué es la llamada y cómo se vive? Bueno, pues vamos a ver, ¿qué entendemos por llamada? Si alguien nos llama por teléfono, ¿qué hacemos si alguien nos llama por teléfono? Contestamos, ¿verdad? Cuando nuestra mamá nos llama para comer, corremos a la mesa, ¿verdad? Porque tenemos hambre siempre. Bueno. Si nos llama para hacer oficio, ahí no estamos. Ah, qué mal. Tengo clases, tengo reuniones. Tengo reunión de Zoom. No. Bueno, pues un poco la llamada, todos estamos llamados primeramente no a la vida, ¿verdad? Y en realidad lo que Dios quiere es que seamos felices. Entonces, y todos vivimos una llamada, ¿no? Como les digo, pues primero a la vida y a vivirla de la mejor manera para ser felices, porque eso es lo que Dios quiere de nosotros. Nos ama tanto que lo único que quiere es que seamos felices. Y quiere que seamos felices y por eso nos da una vocación especial a cada uno, ¿verdad? Si nosotros hacemos lo que nos gusta, pues lo hacemos con mucho agrado, ¿verdad? Ahora, digamos, bueno, les voy a decir un poco, siento que así, a mí Dios me llamó a través del servicio, que, bueno, yo empecé a hacer un servicio con unos niños huérfanos cuando asistía al grupo juvenil, que se llamaba EBJ, Equipos de Vida Juvenil, y allí empecé, ¿no?, a sentir que Dios quería algo especial de mi vida. En realidad intenté muchísimo hacerme la loca, pero creo que es como, bueno, así un novio insistente, que te llama y no te deja, te llama y no te deja en paz. Bueno, entonces, un poco así, ¿no? Creo que intenté darle una respuesta a través de buscar ayuda. Primero, bueno, en ese entonces yo tenía mucha más relación con los sacerdotes salesianos, con la congregación salesiana en general, y un amigo sacerdote salesiano me ayudó a hacer un poco de discernimiento. Bueno, yo asistía ya a una parroquia cayetana, en San Cayetano, aquí en la capital, y conocí al diácono Bepino por mi hermana que iba a Aventura. Y entonces, bueno, después el diácono Bepino fue el que me ayudó a ir haciendo discernimiento un poquito más adentro de la familia otoriniana, ¿verdad? Ahora, creo, digamos, que es así. A una llamada uno le da una respuesta. Pues uno escoge en realidad a una llamada decir sí o decir no. Pero como les digo, creo que uno se siente feliz y hace lo que le gusta. Y si uno le da una respuesta a lo que siente, pues se siente tranquilo, ¿no? Ahora, si uno trata de hacerse el loco, como lo hice mucho tiempo, la verdad es que no me sentía en paz, no sentía mi corazón en paz, ¿no? Entonces, un poco así. Y creo que, digamos, Dios me ha acompañado hasta aquí,
Y hace poco les decía a mis hermanas de comunidad, Gianni y Abea, que a pesar mío, Dios está presente y sigue creciendo. Y pues la llamada de Dios es una llamada de amor. Él me amó y me llamó primero. Y yo solo intento darle una respuesta a ese amor. Gracias, Pati. Bien, también para mí, ¿qué es la llamada y cómo se vive? Respondo también un poco la que estaba antes. O sea, no, comparto mucho lo que dice Pati, ¿no? De esa llamada de lo que Dios te pide y lo que Dios te invita, ¿no? Y creo que se vive sobre todo en una relación, ¿no? Con Dios. En preguntarse constantemente cuál es su voluntad para mí, en buscar también lo que me da la felicidad, lo que me hace feliz. Es algo que se vive también mucho en la oración, y es decir, en el diálogo con Dios, hablando con Dios de lo que pienso, de lo que siento, de lo que deseo, y presentarle, ¿no? Todos esos pensamientos, sentimientos, para discernir el camino. Yo personalmente, como lo he vivido, ¿no? Esta llamada, primero, siempre en el preguntándome. Pues yo de verdad que desde chiquito he sido bastante curioso y preguntaba mucho, y muy preguntón sobre todo. Y en mi servicio, porque en el diferente servicio que hacía dentro de mi parroquia, de acompañar al que fue mi párroco casi todo mi tiempo antes de entrar a la congregación, de acompañarlo para poder animar la misa con el canto. Fui también catequista, estuve en la pastoral juvenil, y en todo eso me preguntaba y le preguntaba a él también. Entonces, en este compartir, en este dialogar, ¿no? También en mis estudios y en lo que hacía, me gustaba también mucho la profesión que tenía, era docente de educación primaria, y siempre era algo también de que me dejaba, que algo me faltaba, a pesar de que estaba dentro de la parroquia y hacía varias cosas, porque no me quedaba conforme con uno, sino que hacía otro y ayudaba en todo lo que me era posible. El estudio no se me daba tan mal, tenía un trabajo también como docente, pero igual al fin y al cabo siempre me faltaba algo más, ¿no? ¿Qué era eso lo que me faltaba? Y entonces preguntarme qué me faltaba y qué era lo que quería para ser feliz. Y a pesar del miedo que sentía, porque sí me daba miedo dar ese paso, como decía Pati, yo también me hice el loco un tiempo, ahí ya no me hablen, no les hablo, no me llamen, yo les voy a llamar algún día si quiero. Y entonces, a pesar de eso, dar ese paso, ¿no? También fue importante para mí vivir esta llamada en dejarme acompañar por Dios a través de otras personas, como lo fue también mi párroco, fueron también otras personas, los formadores, Padre Severino, que estaba aquí también, que me acompañó un tiempo, Padre Vitorino, que creo que está por ahí en Zoom también. Sí, me aguantaron muchos. Y entonces dejarme acompañar en persona y también acontecimientos que me ayudaron a caminar por este camino, ¿no? Por el sendero al que Dios me invitaba, porque nunca me impuso. La llamada no es nunca una imposición, es una invitación. Y Dios invita, pero es bastante insistente. También esa es la cosa, Dios es bastante insistente, pero siempre me dejó la libertad de responderle, ¿no? Porque a la fuerza ni el agua es buena, dicen, ¿no? Y al final, la respuesta a la vocación, a la fuerza, tampoco es buena, ¿no? Debe ser libre. La viví también con la confianza, a pesar de ver dificultades, de que no todo era claro, confiar en Él. Y también de estar atento, con los ojos y los oídos bien abiertos a lo que siento que Él me pide. Y estar atento también a lo que me pedía en este camino. Y en la llamada, para mí también fue
el discernimiento de llegar también el discernimiento para ser presbítero. Una vez que empecé mi camino en nuestra congregación era discernir también, Dios me llama a ser diácono permanente o a ser presbítero, ¿no? Y era también descubrir qué era lo que Dios me invitaba. Y en todo esto también estar atento a los dones mismos que Dios me había dado, porque si Dios me llamaba también a hacer algo, me daba instrumentos, y cuáles eran esos instrumentos que me había dado, cómo los podía poner en servicio a los demás. Y en esta atención fue que también en un momento específico de mi formación, pues decidí elegir el ministerio presbiteral. Lógicamente también siendo diácono, ¿no? Porque ahora soy diácono, porque antes de llegar al presbiterado, pues uno hace un tiempo de diaconado. Y una vez que uno también es presbítero, no deja de ser diácono, es decir, de ser servidor. Pero en específicamente también dentro de esta llamada, saber a lo que Dios me seguía invitando y en dónde era mi camino. Y de esta manera también lo viví. ¿Y qué hacemos cuando sentimos esta llamada? Simplemente yo puedo decirles, rezar, buscar respuestas, hablar con Dios, con otras personas y confiar. Así, el chivito último, ¿no? Ya lo dijimos unas 3, 4 veces tal vez, ¿no? De que me estoy acercando a la ordenación presbiteral que va a ser dentro de 15 días específicamente, ¿no? El sábado 24 de abril. Esta ordenación que va a ser, es una consagración a Dios y al pueblo, o sea, a la iglesia, para servir como sacerdote dentro de este ministerio. Y ustedes pueden ver ahí entonces que está esta frase, ¿no? Permanezcan en mi amor. Yo le escogí como lema para esta ordenación porque es lo que siento que Dios me está llamando o que es la llamada para mí ahorita dentro del ministerio, para vivir el ministerio presbiteral y para toda mi vida, ¿no? Permanecer, es decir, estar siempre con el Señor, estar siempre junto a Él. Porque la vocación, especialmente esta vocación a la vida religiosa, nace de Dios y tiene que tener al centro a Dios, ¿no? Entonces, permanecer con Él. Y es para mí ahora el corazón de la vocación, de mi vocación, ¿no? Y es un texto del Evangelio de Juan que me gusta mucho. Los que me conocen un poco más saben que el Evangelio de Juan le tengo mucho cariño a este Evangelio, ¿no? Y es un texto en el que encierra muchas cosas que para mí son importantes dentro de la vocación y dentro del servicio, del ministerio, que es el amor de Dios, que es la base, ¿no? El texto empieza, dice, como Dios me ama, yo los amo a ustedes. Jesús que ama y me ama a mí. Permanecer en Él, cumpliendo sus mandamientos incluso, ¿no? Cumpliendo la voluntad de Dios, es la obediencia a lo que Él me invita. La alegría plena de vivir esto, ¿no? Jesús que dice, si viviendo todo esto ustedes serán felices, porque compartirán mi alegría. Es el texto en donde está el mandamiento del amor, dice, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Y es un texto que concluye también diciendo que Cristo mismo no nos llama siervos, nos llama amigos, y que Él es el que nos elige. Dice, no son ustedes los que me eligieron, fui yo el que los elegí. Todo este texto, para mí queda centrado todo en Él, permanezcan en mi amor. Que de Él nace, en Él se mantiene y en Él termina también toda vocación. Gracias por acompañarme y por estar aquí. Y si tienen preguntas, dudas, comentarios, sugerencias, pues aquí estamos para responder también. Si los del Zoom tienen alguna pregunta, también pueden ir encendiendo su micrófono y la hacen así directamente, por favor. ¿Alguna pregunta?
Todo el mundo está sintiendo nervios de la llamada, Aprovechamos para darle la bienvenida también a los demás que se fueron conectando mientras ya habíamos comenzado. Pero si tienen alguna pregunta para la hermana Patti y el diácono Alejandro, la pueden hacer sin ninguna... ¿No hay preguntas? ¿O algún comentario? Parece que no nos quieren preguntar nada, Pati. Entonces hagan preguntas ustedes. A ver, examen. Entonces vamos a cambiar la dinámica. ¿Van a hacer preguntas ustedes? ¿En qué año nació? La comprobación de escucha. Sí. Se ganan un viaje los de Paraguay, los de Argentina, aquí a Guatemala, la ordenación con las preguntas. Si están las fronteras abiertas. Con todos los gastos pagados por ustedes. Pues parece que no. Ah. Bien. Entonces... Yo puedo preguntar. Va a ser Luis. Luis, ¿vas a hacer alguna pregunta? Sí. Para Patti, porque a Ale ya lo conozco mucho. Para Patti, porque a Alejandro ya lo conoce mucho. Gracias a Dios. No, una curiosidad. Como Padre Otorino es nuestro ejemplo, ¿no? Nos invita a seguir más o menos sus huellas y para nosotros por ahí los varones resulta fácil decir quiero ser sacerdote como Padre Otorino, diácono como fue servidor Padre Otorino, y yo le preguntaba cómo vos vivís este ideal o este sí a su sueño siendo mujer, ¿no? ¿Cómo se encarna eso en tu ser mujer, el poder vivir el ideal, el carisma de Padre Otorino? No entendí muy bien. ¿Se entendió? Es que él dice que digamos, Ahorita están traduciendo. esa llamada, no sé cómo sintió ser un diácono como Padre Torino, como hombre. Ah, y le están traduciendo. Sí. ¿Cómo encarar ese Gracias. como mujer? Gracias, Luis. Es que no logro distinguir bien los... Pues, ¿escuchan? Sí, se escucha. Bueno, creo que ya antes, digamos, para mí es mucho más fácil, digo, no escoger entre diácono y sacerdote como mujer. Estoy segura que soy hermana en la diaconía. Bueno, ese es uno. Y digamos, el carisma diaconal, digamos, ese servicio, el carisma diaconal es bien atrayente, digamos, cabalmente me siento como pez en el agua. No fue, digamos, nada difícil sentirme cuestionada por el carisma. Más bien sentí como que era el zapato perfecto que me iba a hacer caminar bien, ¿verdad? Digamos, nosotros como hermanas trabajamos y vivimos en medio de la gente y eso es para mí
bien bonito. Es como una manifestación de mi carisma adentro, en medio de la gente, así. Creo que de verdad el carisma es mi zapato perfecto. Yo quiero... Ahí Muchas van a gracias. hacer otra pregunta, ¿verdad? Sí, aquí estoy yo. Quiero preguntar... ¿Se escucha? Sí, Alejandro, mande. primero, ¿cómo se siente a 15 días de tu ordenación? ¿Cómo te sentí? Y segundo, ¿cómo incorporar tu vida presbiteral en el carisma de la congregación o de la familia de Padre Torino? A ver, la primera te la puedo responder fácilmente ahorita. La segunda, después de mi semana de ejercicios espirituales, puedo dar una mejor respuesta. Y bien, ¿cómo me siento ahorita? A 15 días. ¿Nervioso? Que estoy nervioso. Por muchos motivos diferentes del contexto personal y todo eso, que sabemos bien todo esto, pero a la vez emocionado y muy contento. Imagínense que, digamos que cuando empecé mi camino de discernimiento, pues la primera pregunta que me puse es, ¿quiero ser cura? ¿Sí o no? Porque era, digamos, lo más inmediato que tenía. Después descubrí lo que era la vida religiosa y después el diaconado y finalmente pues decidir lo que era mi vocación y pasar más o menos desde que empecé el preguntarme esto han pasado 15 años más o menos, la mitad de mi vida, y desde que empecé mi formación 11 años. Entonces, llegar a este momento es como un tiempo en que de bastante preparación y verlo así ahora tan cerca es como que, wow, el tiempo ha pasado, pero qué bonito todo lo que he vivido y todo esto pues me da mucha alegría llegar a este momento de decir, no es el final, sino que es el inicio de algo nuevo también. Algo nuevo que dura toda la vida. Y entonces eso me da como el nerviosismo bonito también, ¿no? De la emoción y también la alegría. La segunda era de cómo era. ¿Cómo estamos soñando? Como el Padre Torino tenía un sueño. ¿Cómo tú vas soñando bueno, tu vida eso, como digo, de la congregación? Sí, contesto en una semana, el próximo domingo, mañana empiezo mis ejercicios espirituales, el próximo domingo puedo responder mejor. Lo que me viene ahorita nada más y espontáneo es, ya de por sí el carisma me da mucho para poder vivir también el presbiterado, ¿no? Y entonces no es algo que en realidad va a encontrar dificultad, ¿no? Entre el carisma y el ministerio. Más bien se va a complementar. Yo digo que en vez del presbiterado, el carisma va a ser el carisma que va a dar más vida también al presbiterado, a mi presbiterado. Vivirlo como hijo de Padre Otorino, vivirlo como miembro de esta familia le va a dar mucho más, creo yo. ¿Qué será mucho más? Pregúntenme dentro de 10 años. Gracias. Yo quiero hacer una pregunta. Sí. ¿Cuál fue tu llamado para ser diácono? Para ser cura.
Ah. Tenemos una traductora aquí, una intérprete, pero es porque a los que están hay una bocina que está yendo hacia el lado opuesto, entonces el sonido no llega muy bien. Gracias. La pregunta era cómo sentía el llamado para ser cura, más o menos. ¿Es así, Leandro? Sí. Bueno, gracias. A ver, esto fue en el momento de mi discernimiento ministerial. Estando en mi tiempo de teología, y tenés ahí a la par a Luis Carlos, que también te puede dar también su experiencia. Luis, ya te metí también la chibolita para ahí. Que más o menos lo hice de dos maneras. De la primera manera, rezando mucho. Yo le preguntaba al Señor que me ayudara a descubrir qué era lo que de verdad Él quería para mí. Que no fuera solo algo que quedara de mí, que partiera de mí y fuera algo como muy personal o egocéntrico, ¿no? Sino que me ayudara a Él. Y entonces, a partir de ahí empecé a ver las luces que habían en mi vida, luces del servicio que había hecho. Y ver también los diferentes servicios, incluso servicios bastante diaconales de ayuda y de atención a los pobres. Y también ver mi personalidad y mi carácter, mis dones que yo tenía. Con todo eso, pues, era también descubrir cómo el Señor me había preparado y me había ayudado a poder darle importancia o poder hacer fructificar más ciertos dones que me iban a favorecer más en el ministerio presbiteral, que también me iban a ayudar mucho si yo hubiera sido diácono permanente, pero que en este sentido, y que la intuición vale mucho también porque en la oración Dios habla al corazón y no es porque me haya dicho al oído, mira, hacete cura, sino que entre todo esto mezclado, yo dije, siento que Dios me llama a esto. Y así llegué también a este discernimiento, ¿no? Mezclando todo esto, se mira complicado, un poquito, quizás soy bastante fácil de complicar las cosas, pero... veo algunos que asienten. Pero eso fue lo que, la manera en la que yo lo viví y yo lo descubrí de esta manera, al menos en que yo llegué a esta conclusión. Gracias por el like. A ver. Igual para Alejandro. Anteriormente había dicho que era docente, ¿verdad? Entonces creo que si no estoy mal yo, esa era una de tus antes como que vocaciones. Entonces, el ser docente, ¿cómo crees que te va a ayudar ahora a ser sacerdote también? Gracias. Sí, yo era docente los que son de aquí de Guatemala, pues conocen un poco lo que era el magisterio, ¿no? La escuela magisterial, ¿no? Argentina, no sé cómo funciona ahora eso, igual ya cambió, ahora es de una manera diferente. El docente es alguien que también es un servidor, que ayuda a otros a aprender y aprender de diferentes maneras. El presbítero es uno que también enseña mucho, educa mucho. No por nada Padre Otorino lo llamaba también el educador en la fe. Y a pesar, ¿no?, de que en la docencia uno pues aprende que las didácticas, la pedagogía, las herramientas también de poder transmitir conocimiento, creo que el evangelizar es un trabajo de mucha docencia también, de mucho enseñar y educar. Entonces,
creo que, pues, en ese sentido, también en lo que fue lo que yo había estudiado, lo que yo me había graduado, me ha facilitado también a poder buscar maneras de poder transmitir y de poder, no quiero decir enseñar porque enseñar suena muy de escuela, ¿no? Pero al menos en el transmitir y en este transmitir, pues, el evangelizar. No sé si te respondí. Gracias. La última pregunta para ir cerrando ya nuestro encuentro. Una pregunta para Alejandro. ¿Qué aspecto de la espiritualidad de la congregación te apasiona más? Jorge Cardoso, el padre Jorge Darío. Y el aspecto que más me apasiona de la espiritualidad de la congregación es la búsqueda de la voluntad de Dios. El padre Otorino era como muy duro y muy fuerte en esto, de decir hay que buscar la voluntad de Dios, lo que Dios pide. Y desde que empecé un poco mi camino, me llamaba mucho la atención este cuadrito de estoy en mi lugar, ¿no? Los que lo conocen aquí, yo creo que también de los que están aquí muchos los conocen, esta cruz que tiene un cuadrito, un mosaico fuera de su lugar, ¿no? Y buscar lo que Dios quiere de mí, ¿no? El buscar la voluntad de Dios. Esa voluntad que es parte de mi vida, que hace que encuadre todo, que encaje todo. Y que forma parte, pues, del plan y del paisaje, de la pintura, del mosaico de Dios, ¿no? Eso es lo que me llama, lo que más me gusta. Gracias a las preguntas y todo. Muchas gracias. Puede ser una más. ¿Una más? ¿Sí? Yo, Nico, ya usted dijo que era docente, ¿no? Esta pregunta puede ser para los dos. ¿Sienten que acercaron a alguien hacia, digamos, hacia la iglesia? ¿Hacia la familia del padre Otorino? ¿A nuestra congregación, se dice? ¿Sí? No sé si escucharía, pero creo que está preguntando. Que ustedes creen que han acercado a alguien a la iglesia o a la familia del padre Otorino. Ah, ya. Dejo a la hermana Patti responder por primero. ¿Acercada a Dios o a la familia? A la iglesia. Sí. Bueno, digamos, creo que sí. Bueno, actualmente tengo, creo que como 15, como 12 años, 13 años de trabajar en el Centro Padre Otorino, que es un centro que atiende a niños y jóvenes. Y, digamos, creo que a través de este trabajo, digamos, ayudado a que muchos niños y sobre todo jóvenes vean que Dios ha estado siempre cerca de ellos y que, digamos, a que se encuentren a sí mismos y a través de eso se acerquen a Dios. Sí, yo también, ¿no? Más que todo también hablando personalmente con varias personas, ¿no? Siento que en algún momento, pues, he ayudado a alguien a acercarse también al carisma. Está viniendo un momento específico también, ¿no? Cuando estaba en mi formación en la teología, ayudaba también como parte de mi servicio en una casa hogar para personas con problemas mentales, ¿no? Con discapacidades mentales.
Y acompañaba específicamente a una señora, ¿no? Porque ya tenía 50 años, pero para ella era como una niña, a su clase de música. Y con la que le enseñaba música personalmente, de una u otra manera se le quedó en sus manos el CD de la música de Padre Otorino y el librito que le gustó mucho y como que le hizo entrar de nuevo en ese aspecto de relación con Dios. En ese sentido, acompañando a alguien en un trabajo, en un servicio, y hablando personalmente también, me dio la impresión de poder ayudar a que alguien pudiera dar un paso y poder conocer algo nuevo y también acercarse más a Dios y a través de nuestro carisma, y eso fue como que algo muy bonito. Desde mi trabajo, pues yo creo que el testimonio es muy importante, y cualquier trabajo que haga uno, el testimonio que pueda dar, pues puede ayudar mucho también. Bueno, entonces vamos a ir cerrando ya este encuentro. Han sido, como decían ya nuestros hermanos, el 24 de mayo del 41 empezó esta obra, o sea, 24 de mayo de este año vamos a cumplir 80 años, ¿verdad? Que este padre empezó este sueño y queremos seguir soñando con Padre Otorino porque creemos que todavía, bueno, hay hombres y mujeres que se enamoran de este carisma, ¿no? Que se enamoran de un aspecto de Jesús de Nazaret. El nuestro es contemplar a Jesús, sacerdote siervo, vivirlo y contemplarlo. Entonces, agradecemos mucho a los que nos han acompañado, que nos sigan acompañando en este tiempo de oración para la ordenación presbiteral de Alejandro, 24 de abril. Y ya van a ir llegando algunas invitaciones más para otros encuentros virtuales, siempre en lengua española. Agradecemos al grupo Ágape que está aquí presente de nuestra parroquia aquí en La Verbena. Y queríamos también, antes ya de finalizar, saber de dónde están algunos que se conectaron después. Entonces, solamente para que sepamos. Así si pueden ir los que están conectados en Zoom diciendo de dónde están, en qué país, en qué lugar del mundo están. María Urbieta. No se escucha. Bueno, Paraguay. Limpio. Sí. Ceci. Hola. Me llamo Ceci y soy de Limpio, Paraguay. Mucho gusto, Ceci. Ahí los de San José Limpio. ¿Quién está conectado? Ana. Y María Urbieta también, ¿verdad? Bueno. No se escucha nada. Hola, Ana. Bien, entonces vamos a... Agradecemos entonces esta conexión y vamos a finalizar. Le voy a pedir ahí a alguno de los acólitos que está conectado con Padre Luis, si puede leer la oración que vamos a compartir ahorita. Se te cayó todo, Gustavo.
Empiezo. Dios y Padre nuestro, origen y fuente del amor gratuito, que enciendes en el mundo por medio de tu Espíritu, la llama de la caridad. Orienta el camino cotidiano de la familia del Padre Otorino por la senda de la obediencia incondicional a la voluntad de Dios y del fuego apostólico. Haz que los presbíteros y diáconos consagrados juntos por la misión de promover una iglesia sierva de la humanidad sepan ser en su ministerio otros Jesús. Que las hermanas en la diaconía tengan en su corazón, como en el de María, para mostrar al mundo la ternura de Dios. Que los amigos santifiquen la vida de cada día, viviendo la fraternidad, con Cristo en el corazón, en la familia y en el trabajo, como apóstoles entre los laicos. Envíanos vocaciones, muchas vocaciones, vocaciones santas y de fuego, capaces de vivir en intimidad con Jesús y dispuestas a incendiar al mundo de tu inmenso amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Bueno, entonces, muchas gracias y vamos a finalizar aquí y entonces quedamos pendientes de otras conexiones para seguir soñando con el Padre Otorino. Muchas gracias.